talar para transportar, talar para producir. Es decir, no está haciendo un aprovechamiento en absoluto. ¿Qué caso sería la autorización de bosque? Primero, instalación de infraestructura. 2, apertura de vías de comunicación. Y 3, señor juez, la producción o transporte de energía. Vamos a circunscribirnos al mecanismo de deducción de sección de improcedencia, la base legal amparada, artículo 6 del Código Procesal Penal. El tipo penal imputado radica de manera puntual en el artículo 310 del Código Penal. Elementos típicos que deben contener la conducta imputada. Para eso voy a invocar, señor juez, porque calza la casación 389 de 2014 de San Martín, y establece que los elementos típicos son: primero, la existencia de bosque o formación boscosa, sean naturales o plantaciones. Segundo, la afectación o el daño a dichas áreas naturales se debe dar mediante la destrucción, quema o tala del territorio total o parcial. por último, Debe comprobarse que las citadas acciones, entre paréntesis, destrucción, quema o tala, fueron realizadas sin el permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente. vamos a empezar con el primer elemento típico. Los hechos y la conducta adolecen del primer presupuesto típico. Es decir, este tipo penal se debe circunscribir a proteger la afectación únicamente de dicho territorio. Como esto es una ley penal en blanco, se tiene que circunscribir con normatividad en sede administrativa. Por eso es que en los artículos 27 y 28 de la reciente nueva ley forestal de fauna silvestre se definen las clases de bosque. Entonces usted dentro de la narración no nos dice qué tipo de bosque es. Es importante que usted sepa también que se ha hablado de un predio privado en una parcela 2 con un área de 3.400 hectáreas. Entonces es importante, por eso nosotros decíamos, No se encuentra ubicado enunciativamente a qué tipo de clasificación de bosque. porque si no lo dice, señor juez, sería una generalidad. Solamente me estoy remitiendo a lo que dice la norma, sin hacer ninguna valoración probatoria. No hay esa circunstancia fáctica que nos delimite mínimamente a qué tipo de bosque estaríamos hablando. Porque repito, el primer presupuesto, la existencia de bosques o formaciones boscosas. Una vez que me determine qué tipo de bosque o formación, que determine si son naturales o son plantaciones. Eso, por ejemplo, no está en absoluto descrito En los hechos que aún los ha consignado en el requerimiento acusatorio. Ahora, los hechos y la conducta imputada adolece del siguiente elemento típico, señor juez, que sería el segundo. Debe comprobarse que las citadas acciones de destrucción, quema o tala, aunque en realidad acá estamos hablando de tala porque se ha circunscrito a los 391, ¿correcto? Fueron realizados. Este es el segundo elemento típico, señor juez. Por favor, yo le pido atención en esto. sin el permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente. Esto es lo que dice, en buena cuenta, la prerrogativa normativa del tipo penal de 310. Entonces, señor juez, esto implica la necesidad de la existencia de una autoridad competente para emitir estos permisos. Por tanto, es necesario que el ordenamiento jurídico haya otorgado competencia a un funcionario público o institución para emitirlo para determinadas actividades lícitas. Caso contrario, señor juez, la conducta sería típica. Ahora, fíjese usted, los permisos, autorizaciones u otros que se otorguen por la autoridad competente al referirse a acciones que afecten al medio ambiente deben ser detallados, claras, ambigüedades y encontrarse previamente regulados en la normativa pertinente. ¿Cuál era la autorización de la entidad competente que debió haberse exigido a la empresa reforestadora Inca S.A.? Y de lo que nosotros ubicamos, señor juez, en la ley de la nueva ley forestal y de fauna silvestre es lo siguiente: 1. Autorización de desbosque, 2. autorización de cambio de uso, 3. permiso de aprovechamiento forestal en bosques de predios privados. Esos son lo que dice la ley. Entonces hay que tener presente para poder nosotros desvirtuar eso. Primero, la empresa Refinca Holding SA, conforme a la descripción de los hechos aclarados, hay que hacer la precisión por parte de Fiscalía, habría estado realizando como actividad en el predio privado Exparamonca Plantaciones forestales Hay que tener en cuenta esta premisa. Segunda premisa a tener en cuenta: las plantaciones forestales son reguladas por la ley forestal como actividad forestal. Ojo con esto, señor juez, porque más adelante le voy a demostrar, Fiscalía daría la sensación como si fuera una actividad agropecuaria. Sin embargo, es importante recalcar Que la ley forestal a las plantaciones forestales que han sido incluso verificadas por Fiscalía se refieren a actividad forestal y no agropecuaria. ojo con esto, tercera premisa: el área donde se vendría desarrollando las plantaciones forestales Es un terreno privado conforme se describe en los hechos. es importante tener en cuenta esto. Porque, señor juez, le voy a demostrar que esas tres autorizaciones no calzan o no serían exigibles para la empresa reforestadora Inca. Simplemente, señor juez, me voy a remitir al tenor, a la descripción de la norma, sin valoración probatoria, señor juez. Artículo 36, autorización de desbosque. ¿Qué dice, señor juez? Vamos a poner un poco de atención a esto, le pido por favor. El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal en áreas comprendidas en cualquier categoría del patrimonio nacional forestal para el desarrollo de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible. Ojo con esto, señor juez. ¿En qué caso sería la autorización de bosque? Primero. Instalación de infraestructura. 2. Apertura de vías de comunicación. Y 3, señor juez. La producción o transporte de energía, así como operaciones energéticas, hidrocarburíferas y mineras. Señor juez, esos tres supuestos, de acuerdo a la ley forestal en el artículo 36, se debería dar una autorización de desbosque. En el presente caso, señor juez, ninguna de esas tres preceptos, al menos se ha descrito en la plataforma fáctica de su requerimiento acusatorio por parte de Fiscalía que haya realizado la empresa Refinca. Porque la empresa Refinca lo que hace, y yo recalco, Son plantaciones forestales en predio privado. entonces, señor juez, conforme se encuentra regulado en este dispositivo legal, no se adecua y mucho menos puede ser exigido dicha autorización a la empresa reforestadora Inca, ¿correcto? Para comenzar a iniciar sus actividades que no están comprendidas en este artículo. Entonces,
Entonces, no se le puede exigir, por ejemplo, esa autorización. Vamos a la siguiente autorización. ¿Por qué tampoco se le podría exigir? Autorización de cambio de uso. Fíjese, señor juez, artículo 124, autorización de cambio de uso actual de las tierras en predios privados. Dice la norma: Toda actividad con fines agropecuarios en predios privados con cobertura forestal requiere una autorización de cambio de uso. En términos simples, para que se pueda entender, señor juez, si en este predio privado tiene actitud forestal y su mismo nombre lo indica cambio de uso y se manda a fines agropecuarios, entre paréntesis, ¿qué puede ser? Agricultura, todo lo que es, señor juez, temas, por ejemplo, de yuca, plátanos, cítricos, toda esa categoría de agropecuarios, se le exigiría a una persona natural o jurídica una autorización de cambio de uso. Pero está claramente descrito, señor juez, que lo que la empresa se dedica, y así está también en la plataforma fáctica, son plantaciones forestales en predio privado. Entonces la norma no te dice: la actitud de suelo forestal, vas a cambiar la autorización de cambio de uso para plantación forestal. no, señor juez. ¿Y sabe por qué? Porque por eso le decía, las plantaciones forestales son reguladas por la ley forestal como actividad forestal. Y esta autorización de cambio de uso, en consecuencia, para terminar este punto, no te exige cambio de uso de forestal a forestal, sino de forestal a agropecuario, viceversa. Y si usted verifica toda la malla fáctica, a la empresa no hay ni siquiera un hecho que diga que se le encontraba haciendo con yuca, con limón, palma, aceitera. Incluso agropecuario también están contenidas en la categoría de palma, aceitera. O sea, ni eso se le ha ubicado a la empresa. Entonces, en consecuencia, no se le puede exigir la autorización de cambio de uso, que sería un presupuesto típico del tipo penal del 310. Y el otro permiso, de acuerdo a la ley forestal, también le vamos a demostrar con la norma en la mano, tampoco se le puede exigir a la empresa refinca. ¿Cuál es la última autorización o permiso? Aprovechamiento forestal en bosques de predios privados. De acuerdo al artículo 88 de la precisada ley forestal, correcto, porque ese es el marco que nos estamos limitando, nos indica que este permiso tiene un fin comercial en bosques naturales que se encuentran en predios privados, lo cual también quedaría totalmente descartado del caso de autos que nos ocupa en esta ocasión, pues como se tienen los hechos descritos por Fiscalía, la empresa Refinca Holding SAC habría estado realizando la ejecución de un proyecto integral de plantaciones de eucalipto, es decir, un proyecto forestal de reforestación y de aprovechamiento de especies forestales. Porque usted, señor juez, va a verificar en el tripartito de los hechos de que no está aprovechando, como por ejemplo, talar para transportar, talar para producir, es decir, no está haciendo un aprovechamiento en absoluto. Ley forestal, en donde te dice las autorizaciones que debe tener una persona natural o jurídica, es decir, autorización de bosque, autorización de cambio de uso y permiso de aprovechamiento forestal, no le puede ser exigido a la empresa reforestadora Inca. Bien, entonces, para terminar, ¿cuál de estas autorizaciones se aplica para el caso que nos trae el fiscal? No existe el permiso que le era exigible, y menos aún la autoridad competente para otorgar un permiso que se adecua a las actividades que venía desarrollando la empresa. Se evidencia atipicidad relativa. Esa es la vertiente como pretensión procesal principal que le venimos a pedir a usted para que resuelva. Para concluir, señor juez, y gracias por el tiempo brindado, solicitamos muy respetuosamente sean de recibo nuestros argumentos y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción por atipicidad relativa. La conducta y los hechos adolecen de los elementos típicos, concretamente existencia de bosques o formaciones boscosas y la autorización de la entidad competente que debió ser exigida a la empresa. Esos dos elementos típicos, señor juez, son los que deben ordenar el procedimiento definitivo de la causa. Espero haber sido bastante completo y puntual con mis argumentos. Muchas gracias, señor juez.